Bienvenidos a Los Overso. Esta vez vamos a estar hablando acerca de RedSec y Warzone. Dos grandes monstruos, los dos grandes pilares sobre los cuales se está construyendo estas comunidades shooter y que realmente van a aplicar ahora todo lo que es la competencia. Porque sí, va a haber una competencia, esperemos que sana y esperemos que RedSec aguante el trote, porque hay que hablar lo que es. Call of Duty Warzone es el gran objetivo en este momento para RedSec de poder emular. No digo matar, porque no va a poder matarlo. Call of Duty Warzone es un videojuego que ha estado desde la pandemia con nosotros y si bien no es perfecto y tiene muchas cosas malas, podemos hablar de ellos y vamos a decir que tiene una comunidad enorme. Así que sin más, vamos a darle. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué son estos dos juegos. Estos dos juegos son mundos abiertos básicamente, en cierta manera, de 100 jugadores, estilo Fortnite, estilo el mismo Warzone y RedSec. RedSec sale hace menos de un mes. Llevará con nosotros alrededor de 15-20 días, por ahí más o menos, a fecha de grabado este video. Y es completamente free to play. Todos lo pueden descargar y jugar, al igual que Warzone. ¿Cuáles son las diferencias clave acá? Veamos. Battlefield 6 RedSec trae una destrucción dinámica. Es decir, que nosotros podemos volar lo que son las paredes, romper todo lo que se nos ocurra que sea rompible y que le caiga encima a quien pueda estar abajo, a crear nuevas rutas de escape y todo. También tiene un sistema que se le llama sistema Oversight, donde los jugadores muertos pueden utilizar sus drones, sus cámaras para poder darle inteligencia a sus compañeros. Eso es algo que la verdad es bastante útil, por ejemplo, en otros videojuegos, pero que en este es un poquito interesante de ver. También tiene unas visuales espectaculares. A ver. Una cosa que hay que quedar acá. Battlefield como tal es súper cinemático. Se ve súper genial, se ve excelente, se ve con una gran calidad a lo que se respecta a lo impresionante. Pero no todo es perfecto. Tiene gravísimos problemas, que son problemas de bugs. Vas brincando por ahí, vuelas a la chicada. O sea, estas cosas pasan y esto no permite que el juego, para empezar, no es perfecto, que tampoco creo que lo busque ser, pero también esto le da un poco de sentido, es decir, a esta pelea. Significa que no todo lo que RedSec ofrece es perfecto, porque ni cuanto menos, por lo tanto, ahí es donde Warzone puede atacar. Veamos. Warzone también tiene sus propias ventajas. Para empezar, como dijimos, viene con nosotros desde el tiempo de la pandemia, aproximadamente 2020. Así que legado y comunidad desde hace tiempo. Por eso es de que sería tan difícil de que desapareciese o que, por así decirlo, lo maten como tal. Es muy muy difícil. Pero incluso ahora que volvieron mapas de Verdansk, que están moviendo cosas, están atrayendo a jugadores viejos. Sus mecánicas están al tope, están bien establecidas. Te pueden gustar más o menos. A mí no me gustan, pero es cuestión de cómo te sientas cómodo. ¿Dónde está el problema de Call of Duty Warzone? Para empezar, el meta es un dolor de cabeza. Cuando algo funciona, lo tocan y deja de funcionar, cambias a otro y tienes que acostumbrarte a lo nuevo. Y no digo que específicamente sea algo malo per se, pero sí es incómodo y es bastante estresante. Es muy repetitivo. No han innovado básicamente en nada. Salió Warzone 2.0, de ahí volvieron a Warzone. Es un despelote y al final de cuentas sigue siendo el mismo juego con nuevo lavado de cara. Pero lo que más le achacan, y que en cierto punto le achacan también a Battlefield, pero no al mismo nivel, los cheaters. Donde son los cheaters a Call of Duty Warzone e incluso a los Call of Duty multijugador es donde más se les afecta. Entonces, en una pequeña síntesis de esta primera vista, la Warzone tiene una ventaja de que tiene una comunidad enorme y que es un juego ya establecido, es decir, lo viejo conocido mejor que lo nuevo por conocer. Mientras que RedSec es una nueva alternativa que estamos recibiendo y que para los que les guste este tipo de videojuegos es una perfecta opción. Pero vamos a ver un poquito más de detalles a ver de qué es lo que puede estar pasando. Hay que tomar muy en cuenta, en los modelos de estos son juegos free to play, lo cual estamos llenos en el mercado. ¿Cuál es el truco de los free to play? Los free to play existen para venir y presentarnos a nosotros microtransacciones. Y este es un problema porque, por ejemplo, lo que es Electronic Arts, EA, que son los dueños de Battlefield, tienden a exagerar con esto. Los tienden a dominar. Entonces eso es algo que nos puede perjudicar a todos, porque al fin de cuentas puede volverse el juego algo que ya no es divertido, sino que solamente estamos viendo puras estupideces y puras skins de color que
Por ejemplo, a mí pueden no gustarme, a otros sí les van a gustar, pero la mayoría de jugadores viejos de Battlefield, por lo visto, en los últimos días, no les ha gustado absolutamente nada. Entonces, esto es algo que incluso Warzone también lo tiene, porque tiene modelos que parecen pay to win. Yo sé que para algunos dirán, no, no es pay to win, pero un camuflaje que te ayude a verte menos es un pay to win. Ligero, sí, pero lo es. Entonces, yo no puedo decir más cosas acerca de esto, porque no es de que yo sea muy interno a lo que es Warzone, ya que no me gusta como tal el Battle Royale de Activision, tengo que ser honesto. Tampoco es de que el de RedSec me fascine, a mí lo que me gusta es como lo que están viendo en el video de fondo, lo que me gusta es el multijugador, me gusta ese desorden, me gusta matar, morir, rápido. No me gusta estar looteando para luego matar. Cuestión de cada quien. Pero igualmente, vamos a ver. La información que es muy importante es que Battlefield, como dije, lleva menos de 15 días con nosotros y ya alcanzó más de 500,000 de jugadores activos en Steam. Esto es absolutamente brutal. Esto es una gran cantidad de gente y yo sé que puede que no se mantenga así, pero aún así esto genera mucho. En contra, ¿qué le juega? Que tiene muchas reviews mixtas en Steam. Tiene muchas reviews que no son buenas, al igual que tiene otras buenas, tiene otras que no le favorecen absolutamente en nada. Mientras que Warzone viene sin parar desde 2020. Es decir, siempre tiene jugadores, siempre tendrá unos 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, que pueden sonar poco para lo que es un monstruo como Call of Duty, pero aún así es una gran actividad. Cosas que resaltar sobre los gameplays que yo me he dado cuenta y que he estado investigando. Las armas. En RedSec se encuentran creo que 15 armas más que en Warzone. Son 45. Tienen un tema de realismo con el recoil y todo lo demás. También, sobre todo los vehículos. Para mucha gente los vehículos son... No es justo usarlos. Si están en el juego, tú los puedes usar. Si los aprendes a usar, bueno. Y si no, que lo sientan. De ahí viene a ser el time to kill. Es bastante rápido. Incluso como se ve en los highlights que estoy poniendo, se va bastante rápido. Esto a algunos los molesta, a otros no. Entonces aquí es como que dependiendo de tu gusto. Mientras que Warzone, las cargas son muy fáciles, es decir, no tienes que buscar mucha transición para poder tener tu arma al máximo. Eso es algo bueno y malo al mismo tiempo también. Entonces son cositas como que están en todo. Para finalizar la evaluación, sería bueno que hablemos sobre el estado técnico. RedSec tiene muchos crashes, tanto en PlayStation como en PC como en cualquier plataforma. Los loot que no se abren, gadgets que fallan, bombas que no explotan como deberían, que vuelas a la chingada cuando no tienes que hacer. Y aunque ya se mandaron parches, se sigue sintiendo como que es una beta. Mientras que Warzone está plagado de hackers, está plagado de cheaters y el balance está mal, simplemente está mal el balance de armas. Tiene muchos menos bugs, obviamente, porque está mejor pulido, pero desde mi punto de vista, y aquí ya voy cerrando el video, yo prefiero tener un juego bugueado con cosas que puedan molestarme y me dan risa porque fueron un fallo del juego, a tener que enfrentarme a una cantidad infinita de hackers. Sé que puedo encontrar hackers en RedSec o en Battlefield como tal, lo sé, en cualquier juego pasa, siempre hay cobardes, pero yo prefiero RedSec. Para mí, el ganador de la comparativa sigue siendo RedSec porque es más innovador, te da mayor diversión y te deja disfrutar mucho más. Obviamente esto es mi punto de vista, no tienes por qué compartirlo. Al final de cuentas, si te gusta Warzone, dale a Warzone. Si te gusta RedSec, dale a RedSec. Si no te gusta, haz lo que yo y vete al multijugador. Y si no te gusta, vete a Yu-Gi-Oh, vete a Manor Lords, vete a lo que sea. Pero no tienes por qué obligar a los otros a creerlo. Bueno, sin más que agregarle a este video, yo solamente voy a dejar acá. Esta es una pequeña review y una pequeña comparativa. Para mí, RedSec es superior y Warzone no. No puedo decir nada más que esto. Y así que espero que te haya gustado el video. Si te gustó, por favor, un like, comparte. Y si no te gustó, dale un dislike y coméntalo. Para yo saber qué es lo que no te gustó. Igualmente, no significa que vaya a cambiar algún video, pero eres libre de decir lo que quieras. Sin más que agregar, yo acá lo dejo y muchísimas gracias por pasarte a ver el video. Hasta la próxima. Un saludo.